está estimado en la programación. Buenos días, nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Les damos una cordial un cordial y afectuoso saludo al programa de formación para jóvenes investigadores que está dentro del proyecto 2024-2025 establecido por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Para aquellos que no tienen todavía un conocimiento de qué se trata el programa, este programa ha sido desarrollado por Filosófica y por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es respaldada por la Universidad de los Hemisferios y también tenemos el soporte académico de ICALA, una institución alemana que también tiene cubierto el programa el programa de formación que llevamos desarrollando actualmente. Lo que hoy nos convoca es el módulo 2 del primer semestre de este programa, que es el seminario de investigación, y nos enfocamos especialmente ahora en los fundamentos de investigación y metodología número 2 o capítulo 2. Me gustaría también indicarles a aquellos que se están conectando que aparten el 8 de abril para el curso avanzado con el grupo de investigación sobre Feuerbach. El, Gracias por unirse y por ser puntuales. Son las 11 de la mañana. Gracias a todos aquellos, especialmente a los estudiantes que forman parte como tal del programa de jóvenes investigadores y aquellos que se siguen sumando, como es un curso, también como es un seminario abierto. Bienvenidos a esto. Me gustaría, antes de que el profesor Alejandro nos deleite con su propuesta de investigación esta mañana, me gustaría presentarles y hablarles un poquito más para que le conozcamos a Alejandro. El profesor doctor Alejandro Recio Sastre nació en la ciudad de Salamanca y toda su vida se ha desarrollado precisamente en esa ciudad. Tiene los estudios de licenciatura en filosofía, así como una maestría en filosofía con especialidad en moral y política en la misma universidad. Posteriores a sus estudios de maestría, se trasladó a la Universidad de Valladolid para realizar sus estudios de doctorado sobre la relación entre el cuerpo y el poder en el pensamiento político. Además, el profesor Recio Sastre el, ha realizado un programa doctoral de doble titulación con la Universidad de Chile, lo cual le permitió a Alejandro trasladarse un año de estancia doctoral en la Universidad de Chile. En las publicaciones, eh, para no mencionar todas las publicaciones del profesor Recio Sastre, voy a mencionar tan solo algunas. La primera, Analítica de la euforia y la ira, el gobierno de las pasiones en el capitalismo contemporáneo, análisis crítico sobre las nociones del poder y psicopolítica en el pensamiento de Byung-Chul Han. Alejandro también se ha ocupado de asuntos teóricos sobre economía política, escribiendo el artículo dedicado nada más y nada menos que a John Locke, titulado La dimensión ontológica del mercado y las directrices de la teoría monetaria en la propuesta pragmático-gubernamental de John Locke. Sus investigaciones actuales versan sobre el transhumanismo y educación, así como la incidencia de la inteligencia artificial en los procesos educativos. El profesor Recio Sastre actualmente es profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. Tanto en pregrado y en posgrado ha compartido no solo en este país, sino en otras universidades a nivel latinoamericano. Con esto, doy la bienvenida
al profesor Alejandro Recio Sastre. Así también quiero agradecerte, Alejandro, por haber aceptado colaborar con nosotros dentro del programa Jóvenes Investigadores, que cuando te comenté, pues lo hiciste sin dudar. Muchísimas gracias por eso. Y también quiero comentarles a ustedes que estamos coordinando con el profesor Recio Sastre el libro sobre Friedrich Nietzsche, que está próximo a publicarse. Vaya, que hemos hecho un enorme trabajo gracias a la contribución indudablemente del profesor Recio Sastre con un número eh, de una calidad estupenda. Gracias también a todos los que conformamos o estamos detrás de todo el programa. Gracias al profesor, doctor Pablo Meriguet, que además es coordinador del programa, especialmente de las investigaciones, a quienes también les pedimos, especialmente a los estudiantes que forman parte del programa, que se queden al final del curso que va a dar el profesor Recio Sastre, para algunas indicaciones que les darán el profesor Meriguet, que estará también la profesora Micaela Díaz y también el profesor Ortiz, que ya se está conectando. También gracias a la presencia del profesor Martín Naulestia, que también es pieza clave de este programa. Así también damos la bienvenida al profesor Santiago Ullauri, que actualmente se encuentra en España, representante de la Universidad de los Hemisferios. Estamos todos, qué bueno, sin más. Le doy la palabra al profesor doctor Alejandro Recio Sastre, quien además es, por supuesto, filósofo. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también por la presentación. Agradezco estar hoy, en el día de hoy con ustedes, a usted, Santiago Zarria, y por supuesto también a la Fundación Filosófica y a todos los que la forman y la formamos. Así que bueno, pues para mí un gusto y un placer estar con ustedes. Un matiz de mi trayectoria en Ecuador. Cuando yo llegué, sí empecé en la Universidad Nacional de Educación, pero ahora actualmente estoy en la Universidad Laica Luis Alfaro de Manabí. Eso sobre la presentación y en la extensión que tiene en el Carmen, en la provincia de Manabí, que es donde me encuentro en estos momentos. Y el día 1 de abril ya empezamos las clases, por cierto. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos les voy a compartir, si me permiten compartir la pantalla aquí, la presentación que les tengo hoy preparada. Permítanme, aquí vamos a poner la pantalla completa. Bueno, eh, traté de poner un título que abarcara lo que quiero trabajar hoy con ustedes, que bueno, se va a centrar sobre todo en el método y desarrollo de cuerpo y poder desde los albores de la modernidad, un primer paso en la conceptualización del cuerpo humano en la filosofía política moderna, ¿no? Lo que yo me propuse cuando realicé mi tesis doctoral era, obviamente, estudiar el cuerpo dentro de la filosofía política. Y de ahí que esto me llevara a trabajar el tema de la relación entre el cuerpo y el poder. Algo que vino inspirado o que ya venía previamente estudiando cuando en mi trabajo final de máster estudié el tema del panóptico, el panóptico de Bentham, y mejor que Bentham decir de los hermanos Bentham, tanto de Samuel como el famoso filósofo utilitarista Jeremy Bentham, y esto lo estudié pues porque descubrí el panóptico primero en Foucault y lo que decía Foucault sobre este edificio de vigilancia. Y entonces uno de los temas centrales dentro de lo que era el panóptico era, pues, como dice Foucault, los cuerpos dóciles y cómo a través de la vigilancia se pueden docilizar los cuerpos. Entonces decidí que mi tesis doctoral tenía que ser sobre el tema del cuerpo, el poder, y en un principio me quería centrar únicamente en los sistemas de dominación sobre los cuerpos, ¿no? Sobre el cuerpo humano. Y acotarlo a lo que es el periodo, esto lo tuve claro desde el principio, a lo que es el periodo de la modernidad y la contemporaneidad hasta la muerte de Foucault. Quiero decir, siglo XVII, XVIII, XIX y el XX hasta ya finales cuando muere Foucault, ¿no? Es el lapso de tiempo del que me quería ocupar. Y pero una de las primeras, uno de los primeros problemas, una de las primeras problemáticas que me encontré a la hora de interpretar los textos de filosofía es que, claro,
cuando tratamos de investigar la dominación sobre el cuerpo, no todo es tan explícito como en los textos sobre el panóptico. Y no todo está tan claro como como en los textos de Foucault. Entonces había que leer entre líneas e interpretar con cierta agudeza cómo se desarrollaron estrategias de dominación sobre el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano pasaba al ocupar el lugar del objeto, y el sujeto pues era siempre tenía que ser una entidad exterior a lo que entendemos por cuerpo natural. Aquí, claro, en un principio me confronté entre autores más racionalistas, como podía ser el caso de Descartes, y autores más corporalistas, como podía ser el caso de Hobbes, y luego en el siglo XVIII la Metrie o Dolbach, ¿no? Que consideran que todo es materia, que todo es cuerpo en la realidad. Pero no obstante, también autores como Hobbes proyectan formas de dominar al cuerpo, no desde el cuerpo natural del individuo, sino desde fuera. De tal manera que él dice que el Estado es un gran cuerpo artificial. De aquí que yo me planteara dos estrategias de dominación. Pero bueno, primero quiero hablarles de lo que es la estructura o cómo yo estructuré los argumentos. En primer lugar, tenía que estudiar imágenes conceptuales del cuerpo. Con imágenes conceptuales me refiero a las imágenes del cuerpo, o sea, el concepto del cuerpo que yo podía extraer de las lecturas de los distintos autores de la filosofía moderna. Ese era el punto número uno. Y esto lo tenía que complementar también con imágenes culturales del cuerpo, es decir, representaciones artísticas tanto en la pintura como en la literatura, donde, bueno, se simboliza o se trata de establecer algún tipo de signo sobre el cuerpo. En el día de hoy me voy a ocupar únicamente de lo que son las imágenes conceptuales del cuerpo en la filosofía, porque ir complementando cada una de estas imágenes con lo que es el contexto histórico-cultural ya llevaría a una charla mucho más larga. Entonces me voy a ocupar únicamente de textos filosóficos y de volver a analizar junto a ustedes esas imágenes conceptuales del cuerpo que pude extraer de varios pasajes de la filosofía moderna. Ahora bien, la estructura que proyecté para cada parte de la tesis está dividida en cuatro partes, una para cada siglo. O sea, una para el siglo XVII, otra para el XVIII, otra para el XIX y otra para el XX, ¿no? Como digo, dentro de ese lapso de tiempo. Y cada parte está dividida a su vez en tres secciones, eso sin excepción. Luego ya cada sección cuenta con un número de apéndices según la extensión que requería cada discurso. Pero, ¿por qué hay tres secciones por cada parte? Pues porque yo dividí lo que es el estudio del cuerpo en tres dimensiones diferentes. La dimensión del cuerpo natural del sujeto y la relación que mantiene el sujeto con sí mismo a través de su cuerpo, ¿no? Lo que es estudiar el cuerpo natural desde la subjetividad y desde la individualidad. El otro paso, el siguiente peldaño, la siguiente sección era ver los cuerpos coaligados, es decir, el estudio social del cuerpo, tomar los grupos sociales o los colectivos, o también, este es un término que sacaría de Spinoza, las multitudes, entenderlas como un cuerpo, o sea, como una coaligación de cuerpos que forman un cuerpo mucho más grande, pues una agrupación social, ¿no? Entonces era la manera de entenderlo, pasar del cuerpo natural a conjunciones de cuerpos. Una conjunción pues, puede ser el Estado, perfectamente, ¿no? O sea, como lo entiende Hobbes, como lo entiende Spinoza, el Estado como un conjunto de cuerpos que se unen a través de un pacto social. También así lo entenderá Rousseau. Y en último lugar, la tercera sección era alcanzar el tema de la complejidad de la interacción de los cuerpos naturales y de lo que vamos a decir los cuerpos artificiales de las instituciones, pues ver cuál es el grado de interacción que contraen entre sí para comprender a partir de aquí procesos de subjetivación que estratifican los cuerpos dentro de la sociedad y que se puede decir que establecen unos perfiles y unas formas de lo que vamos a entender por espacio político. El espacio político
se vertebra a partir de correlaciones, como diría Foucault, ¿no? De correlaciones de fuerza entre los cuerpos, y estas correlaciones de fuerza, pues obviamente genera unos procesos de subjetivación que en primer lugar serían liderados, ¿no? Por las instituciones, pero en segundo lugar también se forman nichos de resistencia. Entonces estos nichos de resistencia que van a tratar de hacer permear el espacio público para transformarlo o cambiarlo. De ahí que sea un proceso de resistencia, y a su vez las instituciones van a tratar de impedirlo. Por eso entramos en una serie de correlaciones de fuerza. A veces el espacio político puede cambiar de forma, otras veces no. Pero lo que importa aquí es entender cómo el poder interactúa a través de la política, a través de los procesos institucionales, en la medida en que las instituciones crean la forma del espacio político, y aquí se van a generar también nichos de resistencia que agrupa cuerpos, que agrupa multitudes para tratar de desafiar, por decirlo así, ese orden, esa dominación instaurada. Por tanto, bueno, partimos de lo más simple, como digo, la primera sección, el cuerpo natural, el cuerpo del individuo; segunda sección, agrupaciones sociales, los cuerpos como grupos sociales; y la tercera sección, más compleja, cómo todos estos cuerpos interactúan, ¿no? O sea, se trataba de ir complejizando la cuestión. Bien, la esquemática general de mi argumento parte de lo siguiente. Yo lo que tengo que tratar de hacer aquí es estudiar posiciones del poder con respecto al cuerpo. Es decir, cómo se posiciona el poder en relación con los cuerpos. Y yo en un primer momento en la tesis, luego voy a ir extendiendo el discurso para que vean por qué y cómo finalmente llego a este esquema, porque este esquema no vino dado de una vez. Yo en un primer momento, como les dije, quería estudiar las estrategias de dominación sobre el cuerpo. En un primer momento me centré en este primer paso, que es el poder extrínseco al cuerpo, ya que entendía que toda estrategia para dominar los cuerpos tenía que partir de una configuración de poder externa al propio cuerpo natural y a los propios cuerpos naturales que forman la sociedad. Es decir, para llevar a cabo una dominación sobre el cuerpo tú necesitas una figura de poder externa. No se puede hacer en sí mismo desde la inmanencia corporal. Entonces, en un primer momento, como digo, los textos o la interpretación que yo hice de los textos de filosofía era para comprender dos estrategias fundamentales de dominación. Una estrategia de dominación incorpórea y otra corpórea. La primera, que se hace a través de la subjetividad del individuo, convenciéndole para que mueva su cuerpo en la escena pública conforme a los designios del poder. El cuerpo no deja de ser algo público, ¿verdad? O sea, nosotros nos manifestamos a los demás, nos manifestamos en el escenario público, en nuestra vida pública, en la medida en la que somos cuerpo y a través del cuerpo. Asimismo, no se ha detectado todavía ninguna forma de vida que no tenga cuerpo, por mínimo que éste sea. Por ende, nosotros, en lo que es nuestra vida política, nuestra vida pública, siempre vamos a relacionarnos desde nuestro cuerpo, ¿no? Como dice Merleau-Ponty, o sea, que lo primero que le presentamos a los demás es nuestro cuerpo, y no le podemos presentar otra cosa. Bien, entonces, una manera de lograr que el sujeto mueva el cuerpo conforme a los designios del poder es tomando su subjetividad, es decir, lo que llama Foucault, lo que también llama Deleuze, los procesos de producción de subjetividad. Generar un convencimiento en el sujeto de tal modo que éste se dirija en el espacio público según el poder quiera. Y esta era una manera. Y una manera en la medida en la que se entiende que el sujeto, la mente del sujeto, el alma del sujeto es la dueña absoluta del cuerpo, que esto vendrá de Descartes y de la tradición cartesiana. Tenemos alma, tenemos cuerpo, y el alma es la que comanda el cuerpo, por decirlo así. Entonces, a partir de esta idea cartesiana, extraigo esta estrategia de dominación desde la subjetividad, en la medida en la que si tú tomas la subjetividad del individuo, se da por hecho que ya tienes también su cuerpo. Vale. La otra estrategia es más directa, y esta la inspiré precisamente en la filosofía de Hobbes.
de Hobbes, que es la contraparte materialista, corporalista de la filosofía de Descartes. No hay que olvidar que en el Leviatán Hobbes empieza analizando su epistemología. El Leviatán es un tratado de filosofía política, pero que empieza con la epistemología, empieza contando Hobbes cómo él concibe primero la realidad y cómo conoce la realidad en la medida en la que él comprende que en la realidad no hay nada que no sea cuerpo. Entonces, si no hay nada que no sea cuerpo, él no va a suponer que hay un alma inmaterial. Él dice que el alma es material y que la mente es el cerebro. Ya está, y todo es material. Entonces, ¿cómo él va a generar o va a suponer un dispositivo de dominación sobre los cuerpos? Pues formando otro cuerpo. Y de aquí entonces vino la idea de que hay una manera directa de dominar los cuerpos a través de otros cuerpos, cuerpos que se configuran materialmente y que llevan a cabo un proceso de presión directa sobre los cuerpos naturales de los individuos para dominarlos. O que ya por el simple hecho de existir, bueno, pues constriñen, ¿no?, a los individuos para que no actúen en contra de la ley, o en contra de lo que establece la ley, o en contra de lo que impone el poder, una figura de poder establecida. En ambos casos, las configuraciones del poder son externas al propio cuerpo natural. Una es a través de una subjetividad que se supone que no tiene nada que ver con el cuerpo, y otra se supone que tiene que ser un cuerpo artificial externo al cuerpo natural, como es en el caso de Hobbes el cuerpo del Estado, ¿no? Porque él dice Hobbes, bueno, el Estado es un cuerpo artificial al final. Se compone por los cuerpos de los individuos, pero no deja de ser un cuerpo artificial porque no es el cuerpo natural con el que venimos al mundo, sino que el Estado es algo mucho más complejo. Entonces, esas serán las dos estrategias de dominación. Pero luego, a medida que voy leyendo, y ya les explicaré luego cómo llego a esta conclusión, veo que también que hay un poder con el que no estaba contando. Que yo estaba suponiendo que el poder a la fuerza tenía que ser externo al cuerpo natural. Y esto pues no era así, porque también tiene que haber un cuerpo inmanente al cuerpo natural. Y de alguna manera las filosofías modernas habían tratado de desplazar, ocultar cualquier consideración sobre este poder inmanente al cuerpo natural. Y lo descubrí, no lo descubrí en la modernidad mismo, lo descubrí, luego les contaré un poquito más leyendo a Marx y a Nietzsche. Esta idea del poder inmanente al cuerpo humano, leyendo a Marx y a Nietzsche. Sobre todo leyendo a Nietzsche, ¿no? Porque la voluntad de poder parte del cuerpo mismo. Y también lo que leía sobre Nietzsche en otros autores, luego les enseñaré cuál fue el que más me inspiró. Pero claro, yo ya tenía escrita la tesis, la parte del siglo XVII, la parte del siglo XVIII, la parte del siglo XVIII la había centrado mucho en el tema del que lo había venido estudiando, en Jeremy Bentham, el utilitarismo, la Metrie, Dolbach, pero cuando llego precisamente al siglo XIX y leo Marx y a Nietzsche, me doy cuenta de que algo Alejandro, ¿puedes esperar un momento? Se fue tu audio. Mm, no te escuchamos. Bianca, ¿puedes solucionar esto, por favor? los manuales de filosofía. A Spinoza los manuales de filosofía te lo ponen como un racionalista más. Y dices, ah, bueno, esto es una versión de Descartes. No, para nada. Y él, ya veremos luego por qué, él para nada va a considerar ni las divisiones ontológicas que establece Descartes, ni considera que la racionalidad tenga que dominar sobre el cuerpo, para nada. Es más, él, Spinoza, reivindica el propio cuerpo y lo hace desde el siglo XVII. Entonces, ya ahí me encajaban las piezas. En el momento en el que leo a Spinoza y leo sobre Spinoza, puedo establecer que ya desde el siglo XVII hay un autor, al menos un autor, que reivindica esa inmanencia del poder corporal, del poder del cuerpo natural.
Entonces, bueno, pues hay unas fuerzas inmanentes al cuerpo, como digo aquí, que instauran una forma de poder político. Y lo que han hecho las estrategias de dominación ha sido no reconocer este poder inmanente, ha sido restarle importancia, desplazar estas fuerzas y tratar de crear figuras de poder que son externas al cuerpo, de tal manera que se justifica el hecho de tratar al cuerpo del ser humano como un objeto para dominarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaría la contra, que es suponer que hay un poder originario al cuerpo, que es lo que precisamente dignifica al sujeto y desde donde el cual el sujeto puede reivindicar sus derechos. Y así pude llevar a cabo este esquema general. A ver ahora si pasa, porque no pasa. Ahora sí. Bueno, los métodos en rasgos generales, y esto, bueno, pues lo digo de una manera muy genérica. Por supuesto, el método que yo iba a aplicar no era para nada, no tenía nada que ver con la analítica, porque no iba a estudiar la lógica del concepto del cuerpo. Más bien, bueno, pues derivé por una filosofía de tipo continental. Ya saben que se diferencia entre la filosofía analítica y la continental. La analítica es la filosofía que abunda generalmente en el ámbito anglosajón, con autores como Russell o Wittgenstein, con sus diferencias también importantes entre sí, y la filosofía continental se la ha considerado, bueno, filosofía continental por el continente europeo, y es la que más influye también aquí en América Latina. Y aquí, bueno, pues tenía tres metodologías, que era la hermenéutica, la genealogía y la dialéctica. Desde un principio yo dije, si quiero entender las estrategias de dominación sobre los cuerpos, tengo que hacer una hermenéutica, es decir, yo tengo que hacer una interpretación de los textos filosóficos. Como dije, leer entre líneas, no todo iba a ser tan evidente como cuando leía los textos de Foucault, como cuando leía las cartas del panóptico de Bentham. No iba a ser un tipo de dominación sobre el cuerpo tan evidente. Entonces había que hacer un ejercicio fuerte de interpretación, había que hacer una hermenéutica en clave de cómo se entiende la dominación sobre los cuerpos. Y luego estaba pues la genealogía y la dialéctica. La dialéctica no, porque realmente cuando yo descubro ese poder inmanente al cuerpo humano, no lo hago en términos dialécticos. O sea, no es que considere la historia del pensamiento en relación al cuerpo desde la filosofía política moderna y contemporánea, no es que lo entienda en términos dialécticos de un cuerpo empoderado, por decirlo así, y un cuerpo despojado de todo poder. No se entiende como contrarios, sino que se sigue entendiendo desde un punto de vista estratégico, de cómo para justificar el dominio sobre el cuerpo había precisamente que extraer el poder de ahí. Había que extraer y de alguna manera tapar, ocultar, ¿no? Como diría Heidegger a propósito del ser, ocultar el ser, bueno, pues aquí sería ocultar el poder inmanente del cuerpo. Entonces no es en términos de una dialéctica como yo lo estudio. Más bien, lo que añado a mi proceso hermenéutico es una genealogía. ¿Genealogía por qué? Porque trato de escarbar en el cuerpo humano para tratar de buscar en último término ese poder originario, ese poder inmanente que tiene el cuerpo humano. Entonces, más bien es un proceso genealógico porque lo hago a través de la historia, pero sin contraponer contrarios. No es un proceso dialéctico, sino genealógico. Bueno, la genealogía es el método más recurrido por Foucault. Foucault lo dice al principio de sus lecciones que han pasado han pasado a día de hoy con el título El nacimiento de la biopolítica, y ahí al principio lo dice. En la genealogía partimos, cuando estudiamos un concepto, partimos de que ese concepto no existe. Dice, por ejemplo, yo quiero estudiar la locura, pues ¿qué es lo que hago? Hago como que la locura no existe. Y veo en las acciones humanas que han rondado en torno a lo que se ha venido llamando la locura, veo cómo estas acciones consideran o han considerado a los locos. Entonces, bueno, pues en términos prácticos lo que hace es una hermenéutica de la facticidad, porque él se va a fijar en los hechos, cómo los hechos han podido derivar a algo así como la locura, partiendo de que la locura desde un principio no existe, algo como la locura, sino que son acciones que caen bajo lo que se ha venido considerando el concepto de locura. Y así, bueno, pues con otras cuestiones, también Foucault no es casualidad que haga una historia de la sexualidad. La sexualidad siempre se había considerado que siempre había sido lo mismo, ¿no? Que el sexo siempre había sido igual. Y realmente si indagas en la historia del sexo, ves que no siempre ha sido considerado igual por todas las sociedades ni por todas las culturas.
Eh, También leí, me acuerdo, autores como Alan Corbán, que él establece una genealogía del olfato. El olfato es una percepción que parece que siempre los seres humanos hemos olido igual. Y sí, por cómo venimos biológicamente al mundo, por nuestra constitución biológica, pues la percepción del olfato siempre va a ser igual. Pero la manera de concebir los olores no siempre va a ser la misma, ¿no? De ahí que haga una historia de la percepción olfativa, Alan Corbin, el libro que se llama El perfume o el miasma. El perfume, al igual que en la famosa película que también viene inspirada en un libro del perfume. Pero este es un tratado, ya digo, un tratado de una historia del olfato. Entonces es lo que hace la genealogía. Trata de hacer una historia de aquellas actividades, de aquellas acciones, de aquellos acontecimientos que pareciera que siempre han sido igual en la historia, pero que en realidad no, en realidad se modifican. Entonces eso me pasaba a mí también con el cuerpo. Yo mismo había tenido que modificar mi propia idea del cuerpo. Los sistemas de dominación sobre el cuerpo no siempre han sido los mismos. La filosofía que se ha hecho del cuerpo no siempre ha sido la misma. Entonces había que indagar en aspectos que pasaban desapercibidos dentro de la historia que se había podido hacer del cuerpo. Entonces de ahí esas dos decisiones metodológicas, la hermenéutica y la genealogía, ¿no? Interpretar más allá del cuerpo y más allá de lo que se me presentaba en los textos. Por lo menos esa fue la idea en un principio. Sí se me está escuchando bien todo, porque veo que a veces como que la cámara a mí se me para. ¿Todo va bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora sí vamos a entrar en textos y en ver cómo interpreté la modernidad desde un principio. Estamos haciendo un repaso metodológico, entonces yo me voy a centrar sobre todo en tres autores del siglo XVII, que son Descartes, Hobbes y Spinoza. Y Spinoza hasta el final, y voy a contarles, bueno, pues otra vez les contaré más ampliamente cómo finalmente llego a Spinoza. Pero en un principio nos vamos a centrar en esas dos estrategias. Vamos a empezar por aquí, por las dos estrategias de dominación sobre el cuerpo. La primera, vamos con la estrategia de dominación incorpórea, la de la subjetividad, cuyo gran padre es Descartes, ¿no? Según lo que pude extraer de mis investigaciones. ¿Por qué? Porque él considera que cuerpo y alma son, para empezar, sustancias separadas. Y luego se tiene que esforzar en justificar que el alma humana tiene algo singular que no tienen otras sustancias y es la racionalidad. Entonces, el Descartes lo que nos viene a decir. Vamos a ver, el cuerpo es una máquina y tu cuerpo anatómicamente no se distingue mucho al de un animal, porque también el cuerpo de los animales es una máquina. Lo que te diferencia a ti como ser humano, lo que te da dignidad, es que tú tienes razón. Y esa razón no la vas a encontrar en tu cuerpo. Va a venir del alma, va a venir de un principio incorpóreo. Y además, cuando se pregunta a Descartes, o cuando le preguntaban a él también, ¿y cuál es el punto de contacto entre algo incorpóreo y algo corpóreo? O sea, ¿cómo el alma puede realmente tomarse el cuerpo en lo que es la vida humana? Y dice a través de la glándula pineal, que es la sede del alma en el cuerpo. Es decir, esa máquina la concibe de una manera mucho más compleja. No es simplemente una máquina con resortes bueno, y mecanismos, sino que además hay jerarquías y hay formas en las que el alma se las tiene que ingeniar para mover al cuerpo y hacerlo de tal manera que podamos ser considerados plenamente humanos, porque si no seríamos animales. Entonces, bueno, él dice, así pues, se ha de pensar en primer lugar que todos los sentidos externos, esto los traje de reglas para la dirección del espíritu, por cierto. Bueno, dice que los sentidos externos, en cuanto son partes del cuerpo, aunque las apliquemos a los objetos por medio de una acción, esto es, por un movimiento local, sin embargo, sienten propiamente solo por pasión, pasividad, del mismo modo que la cera recibe del sello la figura, perdón. Bueno, él va a considerar dos principios, uno pasivo y otro activo. El alma es completamente activa en sí y el cuerpo es pasivo. Si el alma tiene alguna parte pasiva como tal, o si el alma actúa de una forma pasiva, es pues porque viene constreñida por aquellos datos que le da el cuerpo. Entonces aquí,
¿qué es lo que pasa? Cuerpo pasivo, alma activa, para que la vida humana pueda dirigirse con racionalidad, el alma tiene que ser lo más activa posible. Como decía antes, el alma tiene que erigirse en la comandancia del cuerpo. Por tanto, está estableciendo aquí Descartes una asimetría clara, ¿no? Una asimetría entre lo que es cuerpo-objeto y, o bueno, cuerpo pasivo en este caso, y alma activa en el otro. Y la parte activa, la parte racional, es la que se tiene que hacer, ¿no? Como dentro de lo que es la jerarquía en la relación cuerpo-poder, en la relación entre el cuerpo y el alma. El poder, por tanto, reside únicamente en el lugar del alma y el cuerpo como tal no puede tener un poder. El cuerpo es una simple máquina, es un simple objeto y a esto no se le puede conceder ninguna suerte de poder. Bueno, luego la Metri dirá que no, que que el cuerpo es una máquina, pero y aquí esto lo digo yo, lo interpreto ya así, pero el alma, pero perdón, el cuerpo según la Metri es una máquina autopoietica, por decirlo así. O sea, le concede todavía más dignidad a la máquina corporal, la Metri, ¿no? Oponiéndose a lo que venía diciendo Descartes. Pero bien, seguimos con Descartes y dice aquí, ¿y cuáles son las funciones del alma? Pues una vez consideradas todas las funciones que corresponden únicamente al cuerpo, es fácil saber que en nosotros no queda nada que debamos atribuir a nuestra alma, excepto los pensamientos, los cuales son principalmente de dos tipos, a saber, unos son las acciones del alma, y esos son los pensamientos más propiamente del alma, ¿no? Otros son sus pasiones. Las pasiones son los pensamientos que surgen a partir de las percepciones que vienen del cuerpo, de ahí que sean pasiones. Pasio, actio. Los pensamientos activos son los que generan nuestra propia alma sin ayuda de lo externo. Los pensamientos pasivos son los que dependen de la información que da el cuerpo sobre las cosas. Entendiendo aquí que Descartes sí que considera que obviamente hay ideas innatas y que el cuerpo y que el alma tiene autonomía a la hora de generar ideas, cosa que el cuerpo no tiene. El cuerpo no tiene ningún tipo de autonomía. El cuerpo primero está determinado por la res extensa, es decir, por los objetos físicos, por el mundo físico, está completamente determinado y en todo caso el alma es el que puede determinar algunos movimientos locales en virtud de que efectivamente el alma tiene que ejercer esa comandancia sobre el cuerpo. Y luego también dice, las que llamo sus acciones son todas nuestras voluntades, puesto que experimentamos que proceden directamente de nuestra alma y parecen depender solo de ella. Como, por el contrario, podemos llamar por lo general pasiones suyas todas las clases de percepciones o conocimientos que se hallan en nosotros, porque a menudo no es nuestra alma la que los hace tal como son, y porque siempre los recibe de las cosas que son representadas por ellos. Entonces, los pensamientos pasivos son representaciones de las cosas en las que el alma se ayuda del cuerpo. Y los pensamientos activos son propiamente los que tiene el alma y son nuestra voluntad. Y también se diría ahí, los que ejercemos debido a nuestra libertad. Entonces, es la manera que tiene también Descartes de justificar. No, es que yo he liberado al ser humano de una máquina. El cuerpo no es más que una máquina y yo lo que hago, suponiendo este alma activa, es liberar al ser humano. Liberar al ser humano y también imponerle una racionalidad, claro. Imponerle una racionalidad que no viene dada por las reglas objetivas del cuerpo de la naturaleza, sino que vienen a saber de dónde, de una entidad exterior, corporal, invisible, que no se sabe muy bien dónde está, pero que tú supones que está, ¿no? Y que tienes que justificar, bueno, pues suponiendo que el alma alberga toda la razón y fuera no hay racionalidad alguna. Esta cita de Roberto Espósito, el famoso profesor italiano de biopolítica, la extraje de Las personas y las cosas y consideré importante traerla aquí porque si bien esta cita no está como tal en mi tesis, sí está en un artículo que quiero publicar sobre este tema del que les estoy hablando y bueno, yo me leí sobre todo de Espósito la trilogía para la tesis, recuerdo que leí la trilogía Bios, Comunitas e Inmunitas y luego más adelante leería Las personas y las cosas. Y bueno, pues muchos aspectos de Bios, Comunitas e Inmunitas se pueden ver resumidos aquí, en esta obra. Por eso quise hoy compartirles esta cita, porque yo creo que es muy ilustrativa
de aquello que les pretendo transmitir en el día de hoy, ¿no? Dice Roberto Espósito, sin repetir el gesto excluyente de la metafísica platónica, pero sin renunciar completamente a él, el pensamiento moderno sitúa el cuerpo en la categoría del objeto, como les vengo diciendo. El cuerpo es lo que el sujeto reconoce dentro de él como diferente de sí mismo. Y esta cita la extrae Espósito precisamente cuando interpreta el texto de Descartes. Dice, Descartes sitúa el cuerpo en el reino de las cosas, por decirlo así, y el alma pues es lo que precisamente construye al sujeto, ¿no? Entonces no puede haber sujeto humano sin alma, si no somos meras máquinas. Y aquí es donde, bueno, pues vemos claramente esa estrategia, ¿no? El cuerpo es un objeto y el cuerpo es un objeto que depende de todo y en último término para que nuestro cuerpo pueda ser el cuerpo de un humano y para que en la vida pública podamos comportarnos como seres humanos, necesitamos de ese alma que imponga unas directrices o imponga una direccionalidad racional. Y ya está. Porque si no, el cuerpo por sí solo no es capaz de crear principios, crear valores. El cuerpo por sí solo no es un humano. Por tanto, situándolo así al cuerpo, pues ya tenemos por qué hay que dominarlo. Descartes, en este aspecto, es muy claro en la manera en la que habla del cuerpo y en la manera en la que habla del alma. Y de ahí se puede extraer, por tanto, esta estrategia de dominación. El cuerpo no tiene ningún poder porque es un objeto y es pasivo. Ya está. Bien, ahora vamos a pasar a la otra estrategia de la que les hablé, a través de Hobbes. Hobbes, el traspaso del poder desde el cuerpo natural al cuerpo político. Bien, Hobbes se mete él mismo en un problema. Cuando él considera que toda la naturaleza es cuerpo y todo necesariamente es cuerpo y que no hay un alma inmaterial, además Hobbes es también de los que le replica a Descartes por esas consideraciones que tiene Descartes sobre el alma, y él mismo, cuando trata de hacer su filosofía política, creo que se da cuenta de que se mete en un problema cuando considera que todos son cuerpos. Porque claro, ¿cómo dominamos al cuerpo humano en sí? ¿Cómo dominamos al cuerpo humano? Que Hobbes dice, bueno, pues propiamente es verdad que no somos muy distintos a los animales en cuanto al cuerpo, y si no hubiera un Estado, el ser humano viviría tendría una vida salvaje y estaríamos en guerra todos contra todos. El famoso lema de Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Es decir, realmente en cuanto a nuestra constitución natural, somos salvajes. ¿Cómo entonces ha sido posible una vida política? ¿Cómo ha sido posible establecer una racionalidad política entre los seres humanos? Bueno, pues aquí Hobbes nos va respondiendo, sobre todo las ideas las extraje del Leviatán y también de Cívitas. De Cívitas es una buena síntesis de muchas de las cosas que dice Hobbes en el Leviatán. Bueno, esta es la gran portada del Leviatán, lo vemos aquí al lado derecho. Y en la imagen del Leviatán vemos aquí cómo hay la cabeza de un rey con su corona, está cogiendo un báculo y una espada, que representa por un lado a la iglesia y por otro lado al estado civil. Y este rey, el cuerpo de este rey está formado por cuerpos. ¿Ven? ¿No? Que es una amalgama de diferentes cuerpos. Pues esta es la concepción de sociedad que tiene Hobbes y la concepción que tiene de Estado. Finalmente el Estado no es otra cosa que una agrupación de cuerpos. ¿Y qué es lo que hacen estos cuerpos? Dar su poder natural, depositar su poder natural en un Estado. ¿Haciendo qué? Que se pierda por completo el poder natural. Entonces, fijaos, aquí es mucho más clara esa estrategia de cómo tengo que, para dominar al cuerpo, tengo que despojarle de toda suerte de poder que tenga. Que Hobbes lo dice, o sea, Hobbes, bueno, esta versión que he utilizado del Leviatán la recogí de la biblioteca de la biblioteca digital de mi universidad, porque la obra que trabajé en mi tesis no la tenía a disposición aquí, ya que yo la saqué de la biblioteca y estaba en físico, entonces, bueno, pues escogí una versión digital, pero bueno, de aquí les subrayé lo que consideré más importante para enmarcar todo esto que estoy diciendo sobre Hobbes. Dice Hobbes, el poder de un hombre, universalmente considerado, consiste en sus medios presentes
para obtener algún bien manifiesto futuro. Puede ser original o instrumental, es decir, nuestras capacidades, todo aquello que podemos hacer con nuestras manos, con nuestras piernas, bueno, gracias a nuestro entrenamiento, la velocidad a la que podamos correr, la fuerza que podamos adquirir, eso lo va a considerar poder original. Y luego el poder instrumental es el poder que ampliamos gracias a los instrumentos que creamos. Y en última instancia, el Estado no va a ser más que un poder instrumental en un principio, porque va a ser una ampliación social de los poderes que tenemos en cuanto a individuos, de los poderes de los poderes que nos da, que nos proporciona nuestro cuerpo natural, ¿no? Pero claro, a partir de aquí, de este poder, vamos a decir así, natural, que está inscrito en nuestra naturaleza corporal, se complejiza el asunto y se amplía. Dice Hobbes, el mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento en una persona natural o civil. Tal es el poder de un Estado. Cuando dice que una persona natural se refiere a un representante, ¿no? Cuando se establece una agrupación de cuerpos y eligen un representante, un líder. Esa es la persona natural que va a ser el signo, por decirlo así, de esa nueva agrupación de cuerpos que se ha formado. Y como dice, tal es el poder de un Estado, ¿no? El Estado puede estar, según Hobbes, regido de varias maneras. Un poder autoritario de un solo hombre, o una asamblea oligárquica, o una asamblea de representantes escogido por todo el pueblo. Hobbes finalmente va a decir que por simplicidad y facilidad lo mejor es que gobierne un solo hombre y una sola cabeza y así no va a haber divisiones ni problemas dentro del Estado. O sea, Hobbes además es padre también del autoritarismo político. Pero luego tiene también sus lecturas y sus connotaciones todo esto. Hay que decir que cuando Hobbes considera el poder natural y digamos, y lo sitúa en el ámbito del individuo, está haciendo una operación que el autor canadiense de tradición marxista, de tradición marxista, Crawford, se llama Croward Borog Mafferson, él considera que tanto Hobbes como Locke están dentro de la teoría del individualismo posesivo, cada uno a su manera. Muchas veces se nos explica Hobbes y a Locke y nos los consideran antagónicos completamente. Vale que Locke es un demócrata y un liberal, padre del liberalismo, pero ambos parten de esa teoría del individualismo posesivo. ¿Por qué? Porque ellos van a considerar que la sociedad es una amalgama únicamente de individuos. Ellos no consideran, previa a la formación del Estado, colectivos sociales posibles. El ser humano es un ser individual y completamente individualista. Y en el caso de Hobbes, a través de la fuerza, va a tratar de abrirse camino en la vida hasta que un Estado le detiene y le pone límites. Y en el caso de Locke, es a través del trabajo cómo podemos ir ampliando, digamos, nuestras necesidades y haciéndonos un ser social capaz de producir e intercambiar lo que produce para enriquecerse. Bueno, la historia de cómo se forma el Estado en Locke es mucho más amplia y mucho más compleja que lo que va a decir Hobbes. Pero según Mafferson, ambos parten de ese individualismo posesivo. Ese individualismo que quiere apropiarse de las cosas en virtud de los poderes que le da el cuerpo, que son poderes naturales y que están inscritos, subrogados únicamente al cuerpo del individuo. Es decir, previamente al individuo no hay formación social posible. Y si se forman y si se generan formaciones sociales, es por necesidad y por interés del individuo, para sentirse protegido. Y ya está. Entonces, en este aspecto no hay otra, o sea, no hay, por decirlo así, una extensión que le podamos dar a este poder natural del individuo. Ese poder natural del individuo está condenado a extinguirse, a terminarse. Como dice aquí después, Hobbes dice, a partir, o el gran número de personas cuyo ejercicio depende de las voluntades de las distintas personas particulares, como es el poder de una facción o de varias facciones coaligadas. Es decir, luego ya nos tenemos que ir coaligando por interés. Por consiguiente, tener siervos es poder, tener amigos es poder, poder son fuerzas unidas. O sea, nuestro poder natural no es que se amplíe, sino que más bien se va traspasando a agrupaciones humanas más amplias. Y esto lo hace el individuo por interés.
y también pues, por cómo luego dirá, como dirá luego el propio Hobbes, porque dentro del Estado es como estamos seguros. Esta cita sí la extraje directamente de mi tesis doctoral y la pueden encontrar en el Tratado sobre el Ciudadano, también llamado de Civitas. Dice Hobbes que fuera del Estado cada uno tiene tanto derecho a todo que no puede disfrutar de nada. Es decir, tenemos un derecho natural y nosotros mismos nos damos el derecho de disfrutar, por ejemplo, de la comida del otro, o nos damos el derecho de robar el cobijo del otro, ¿no? Porque no hay ninguna ley que realmente, ni ninguna fuerza que realmente nos lo impida. Dice, pero en el Estado todos disfrutan con seguridad de un derecho delimitado. Es decir, nosotros en el Estado limitamos nuestro derecho natural, pero en virtud de poder tener unos derechos fijos de los que vamos a disfrutar, ya que sin Estado estaríamos más bien viendo cómo nos traicionamos, viendo cómo nos robamos, viendo cómo nos engañamos para poder, digamos, plasmar o proyectar ese derecho a todo que tenemos. Claro, obviamente en Hobbes aquí el poder natural del individuo fracasa, está llamado a fracasar. Y aquí se ve muy claramente cómo este poder natural tiene que cambiar de lado, tiene que salir del cuerpo natural para plasmarse sobre un estado, es decir, sobre un colectivo de cuerpos que se imponen unas normas y que se imponen a sí mismos una seguridad. Seguridad para poder cumplir con el derecho básico, el derecho de vivir. Fuera del Estado, dice Hobbes, cualquiera puede expoliar y matar a cualquiera, pero en el Estado solo uno puede hacerlo. ¿Quién? El que es la cabeza del Estado, el rey, la autoridad única, ¿no? Fuera del Estado nos protegen solo nuestras propias fuerzas. En el Estado, las de todos. Fuera del Estado, nadie tiene seguro el fruto de su trabajo. En el Estado, todos. Es decir, fuera del Estado, finalmente, nos toca vivir de una manera completamente precaria, ¿no? Es hasta donde llega nuestro derecho natural, es hasta donde llega el poder natural del cuerpo del individuo, hasta ahí. A partir de este momento, si queremos vivir con la seguridad del fruto de trabajo, si queremos vivir de una manera más o menos digna, tenemos que agruparnos y crear un Estado que nos imponga un orden de vida que delimite nuestro derecho a todo y que, bueno, pues ordene los cuerpos dentro de la sociedad. Entonces aquí se ve claramente esta estrategia. Tengo que hacer un cuerpo artificial externo para poder dominar al cuerpo natural de los individuos. Y esto implica vaciar de su poder natural al cuerpo de los individuos. O sea, quitárselo, expropiárselo. Algo que, a su modo, también tiene que pasar con, bueno, como a su modo dice Marx, ¿no? O sea, en Marx la fuerza de trabajo es ese poder originario que tiene un individuo. ¿Y qué es lo que le ocurre cuando se coaliga en sociedad? Pues que precisamente tratan de expropiar realmente el poder que en conjunto la sociedad, el poder que la sociedad tiene cuando ejerce la fuerza de trabajo. Eso es cuando más habla de la ley de plusvalía. Pues aquí, en el estado en lo que es el modelo de estado de Hobbes, en el modelo de dominación de Hobbes, pasa algo semejante y no lo critica, sino que más bien lo alaba, lo ensalza Hobbes. O sea, yo lo que tengo que hacer es quitarle su poder natural al individuo para traspasarlo a un estado que es la agrupación de los cuerpos de todos y a partir de ahí poder dominar, gobernar la sociedad y que haya un orden establecido, ¿no? Lo que más adelante se va a llamar, desde la época de Hegel, Feuerbach y Marx, que es el que más, digamos, el que más amplitud le da a este concepto, la enajenación. O sea, realmente lo que nos está ofreciendo Hobbes aquí en su texto es una enajenación del poder corporal. Ya está. No es otra cosa más que enajenar en el Estado el poder que como individuo tenemos. Bien, a partir de aquí, como yo digo, en la modernidad yo tenía este esquema básico de las dos estrategias de dominación. Y lo tenía muy claro porque todo lo que escribí sobre la dominación ya de alguna manera satisfacía lo que yo quería hacer. Pero
me di cuenta de que faltaba algo. Entender al cuerpo únicamente como objeto era hacer un estudio del cuerpo muy plano. Y desde luego el asunto del cuerpo a nivel de filosofía política tenía rugosidades que no estaba contemplando. Y lo que más me llamaba la atención sobre todo era esa enajenación que nos estaba proporcionando Hobbes sobre el poder natural del cuerpo. Y yo me pregunto ahí, ¿y si el poder natural del cuerpo no es simplemente las capacidades que un individuo puede tener? Capacidades ya sean cerebrales de inteligencia o capacidades físicas o de trabajo, sino algo más, que ese poder de los individuos, o que dicen que es de los individuos, realmente es un poder que está en todos, ¿no? Y que aglutina, que agrupa todos los cuerpos previamente a la formación de un estado civil. Y claro, aquí es cuando llego al siglo XIX haciendo este tratamiento del dominio sobre los cuerpos y me encuentro pues, con las filosofías de Marx y de Nietzsche. En Marx, ya lo he dicho, estaba muy claro, ¿no? Las fuerzas de trabajo realmente son fuerzas sociales. Entonces es un poder que subyace a los cuerpos naturales que se agrupan en la sociedad. Entonces aquí me doy cuenta de que más realmente cuando él conceptualiza la fuerza de trabajo, lo que está concibiendo es un poder originario de los cuerpos. Y él pretende revitalizar y reivindicar este poder. Y luego de una manera más amplia me doy cuenta que Nietzsche también lo hace, pero no entendiendo el poder únicamente como fuerza de trabajo, sino más bien de un proceso genealógico mucho más complejo. Finalmente, la voluntad de poder de Nietzsche parte del cuerpo. Y claro, en el siglo XIX es cuando cambio y tengo que dar este giro, llego a este punto de inflexión que me hace volver otra vez a los textos que originariamente había leído y que me hace tener que leer al que va a ser el autor que finalmente salva en mi tesis el siglo XVII, ¿no? Que es Spinoza. Entonces, a partir de aquí, en el punto de inflexión, yo me hago una pregunta. ¿Tiene el cuerpo un poder originario capaz de emerger a lo político e influir en las relaciones sociales, participando de la institucionalidad? Es decir, ¿qué poder tienen los cuerpos originariamente? ¿Cuál es ese poder inmanente? Bien, pues yo llego a la concepción, como digo, de una suerte de identidad cuerpo-poder a través de leer a Marx y a Nietzsche. Y yo simplemente aquí, como esto es más sobre los autores del siglo XVII, ¿no? Sobre Descartes, Hobbes y Spinoza, quiero ser muy, muy breve en esto. Me leí, estaba leyendo a Nietzsche y también sobre Nietzsche. Lo que me estaba leyendo sobre Nietzsche eran más bien los textos póstumos, porque bueno, yo a Nietzsche ya lo venía leyendo de antes mucho, siempre me ha gustado mucho este autor y la verdad que ya desde la carrera siempre lo había venido leyendo. Lo que pasa es que me faltaba por leer los textos póstumos en aquel momento y también estaba haciendo lecturas sobre Nietzsche en ese momento. Y leí a este autor chileno, José Jara, que escribe un libro, Nietzsche, un pensador póstumo, El cuerpo como centro de gravedad. Bueno, este texto me lo pasó mi tutor. Aquí también les cuento una anécdota que se puede contar. José Jara iba a ser mi cotutor en Chile, en la Universidad de Valparaíso, pero lo que pasa es que en aquel entonces la Universidad de Valparaíso no tenía programa de doctorado de filosofía. Entonces, finalmente no me puedo ir con José Jara como cotutor, sino que me tengo que ir a Santiago de Chile. Y no es que el cotutor, a quien le quiero mucho, Raúl Villarroel, el cotutor que fue de mi tesis en Chile, no es que no lo tuviéramos contemplado desde un principio. Es que lo que sucede es que yo quería vivir en una ciudad con costa, con playa, ¿no? Y no quería irme a una ciudad tan grande como Santiago de Chile, pues porque yo siempre he sido de Salamanca, una ciudad chiquita, y de pronto no me quería ver en tal megalópoli. Pero finalmente, bueno, pues como no podía ser el cotutor José Jara, y no podía ir a Valparaíso, pues me fui a Santiago y además muy bien allí y tuve un excelente cotutor como es Raúl Villarroel, que también es un gran estudioso de Nietzsche y tiene unos textos interesantísimos sobre Nietzsche. Pero bueno, en un principio, antes de que se diera todo esto, yo pues ya en Chile estaba leyendo este libro y me aparece una cita como esta, ¿no? Y es cuando el hombre llega a asumir y aceptar que el espíritu se hace cuerpo en él, ostentando su condición también corpórea, y en que el almorío del cuerpo reboza de vitalidad,
que la virtud adquiere un nuevo y decisivo nombre para Nietzsche, es la voluntad de poder. Con esta, ese hombre puede transfigurar toda la historia de sus fuerzas, transfigurar la historia de las fuerzas, de sus instintos, sentimientos y afectos que lo han traído hasta este punto cualquiera del presente, bendiciéndolas, es decir, afirmándolas, diciendo sí a ellas, porque con ellas ha afirmado a la vida. Sobre todo me llama la atención esa idea de con esta, o sea, el hombre con estas fuerzas puede transfigurar toda la historia de sus fuerzas. Es decir, de las fuerzas que subyacen al propio cuerpo, al propio poder de la corporalidad. Y yo me doy cuenta de que yo lo que había estado estudiando hasta ese momento era la historia de la dominación sobre el cuerpo y de cómo, utilizando la terminología nietzscheana, de cómo los propios transfiguradores habían transfigurado las fuerzas reales del cuerpo y habían creado una historia del resentimiento hacia ese poder del cuerpo. Una historia del resentimiento tratando de ocultar ese poder, tratando de desplazarlo, enajenarlo o, en su defecto, simplemente transfigurarlo. Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Había que hacer otro ejercicio de revuelta, por decirlo así, un ejercicio de revuelta filosófica, de transfiguración de la historia de la dominación del cuerpo para alcanzar el concepto del poder originario del cuerpo, de la inmanencia, ¿no? O sea, extraer esas fuerzas de la inmanencia corporal para comprenderlas. De ahí también el paso que yo doy cuando paso de hacer una mera hermenéutica de la dominación a hacer una genealogía, ¿no? Cuando se pretende hacer una genealogía es cuando se pretende descubrir algo que no está manifiesto. Hay que escarbar, hay que volver a comprender lo ya transfigurado y hay que ejercer una transfiguración sobre lo transfigurado para devolverme al punto original. Y claro, en el siglo XVII, ¿cuál era el autor que hacía esto? Yo por aquel entonces no había leído a Spinoza, aunque me lo habían recomendado mucho. Yo pensaba, por culpa de los manuales de filosofía, que era un racionalista más y que de Spinoza no iba a aprender nada más diferente de lo que puede aprender en Descartes. Oh, sorpresa cuando leo la ética, oh, sorpresa cuando leo... Bueno, estuve leyendo, no, primero leí el Tratado Político, ya en sí, oh, sorpresa ahí, pero luego en la ética, más sorpresa todavía. ¿Por qué? Porque en Baruch Spinoza no hay una división sustancial, no hay una división ontológica entre el cuerpo y el alma, sino que cuerpo y alma son una misma cosa. Según Spinoza, sustancia solo puede haber una y la diferencia cuerpo-alma solo son atributos mediante los cuales la conciencia humana puede entender su realidad. Es decir, la conciencia humana, para poder comprender el mundo, tiene que partir de esos dos atributos, de cuerpo y alma, y tiene que tratarlos por separado. Pero esto es algo que hace nuestra conciencia de una forma provisional para poder comprender las cosas. No es una totalidad, porque en sí la naturaleza es una y la sustancia es una sola. Entonces, ¿cómo se las ingenia Spinoza para no establecer, aunque solo sean atributos, pero para no establecer asimetrías entre el cuerpo y el alma? Asimetrías que puedan justificar un dominio del alma sobre el cuerpo o un dominio del cuerpo sobre el alma. Pues no, él lo que busca es una simetría, ¿no? Y que haya una suerte de coherencia en la manera en la que cuerpo y alma se relacionan como una sola sustancia, como una sola sustancia que tiene esos dos atributos. Entonces, en la tercera parte de la naturaleza y origen de los afectos, bueno, esta cita que les voy a leer es muy famosa, Deleuze la puso en boga, que considera Deleuze que aquí es donde está toda la filosofía de Spinoza cuando se pregunta cuánto puede un cuerpo. Les leo desde el signo de exclamación. Dice, tan firmemente persuadidos están, se refiere a los seres humanos, de que el cuerpo ora se mueve, ora reposa ante una simple indicación del alma y de que hace muchísimas cosas que tan solo dependen de la voluntad del alma y del arte de escogitar, o sea, del arte de conocer, de mover la conciencia. Aquí, con esa exclamación, le está echando la pullita a Descartes. Aquí se está refiriendo, bueno, a los seres humanos en general, pero a Descartes en particular.
Está diciendo, bueno, pues es que según el sistema cartesiano estamos convencidos de que la voluntad del alma mueve el cuerpo a placer y lo puede hacer como quiera, salvo que no ponga en cuestión los principios de la física, ¿no? El sistema por el que se mueven las cosas físicas, pero realmente el alma es dueña del cuerpo. Y ahí lo pone entre exclamación porque dice Descartes, pero porque dice Spinoza, pero bueno, ¿cómo podéis pensar eso? Dice, nadie, en efecto, ha determinado por ahora qué puede el cuerpo. Esto es, a nadie hasta ahora le ha enseñado la experiencia qué puede hacer el cuerpo por las solas leyes de la naturaleza, considerada como puramente corpórea, y que no puede a menos que sea determinado por el alma. Entonces, la gran pregunta de Spinoza, ¿cuánto puede un cuerpo? ¿No? Él dice, nadie ha determinado todavía cuánto puede un cuerpo. Y si lo hemos intentado hacer desde una supuesta alma que es externa al cuerpo. Y dice Spinoza, pero yo en mi ética, yo en mi filosofía esto no lo voy a considerar así. Entonces, ¿de dónde tiene que partir Spinoza? Tiene que partir reivindicando al cuerpo humano. Ya no va a ser una máquina pasiva, ya no va a ser un objeto sometido a la voluntad del alma o sometido a una racionalidad externa, sino que, como buen racionalista que es, Spinoza tiene que introducir la razón no solo dentro del cuerpo humano, sino de la naturaleza en general. ¿Y esto qué implica? Implica rebajar la razón, bajarla del puesto, del pedestal en el que lo había situado Descartes. Porque la razón humana para Descartes es todo todo lo que hay. Y la razón humana es la que realmente puede todo. Pero esta razón está en un principio incorpóreo que es el alma. Entonces dice Spinoza, bueno, pero ¿qué va a poder realmente esta razón? No, la razón tendrá que ser todo y tendrá que estar en la sustancia del todo. Entonces, bueno, aquí hay un texto, este texto yo cuando lo leí en el Tratado Político de Spinoza, lo consideré un claro precedente o el gran precedente del ecologismo o del medioambientalismo. Por lo que dice, nada extraño, dado que la naturaleza no está encerrada dentro de las leyes de la razón humana, que tan solo buscan la verdadera utilidad y la conservación de los hombres, sino que se rige por infinitas otras que se orientan al orden eterno de toda la naturaleza. Entonces, y luego, de la que el hombre es una partícula. Aquí está la idea, de la que el hombre es una partícula. O sea, dentro del orden eterno de la naturaleza, que es racional, el hombre es una simple partícula y cuya necesidad es lo único que determina a todos los individuos a existir y a obrar de una forma fija. Por consiguiente, cuanto nos parece ridículo, absurdo o malo en la naturaleza, es decir, los seres humanos desde su razón propia, desde su razón individual y autónoma, pueden juzgar cosas en la naturaleza como malas, ridículas o que sobran. Pero dice Descartes, pero realmente nada sobra en la naturaleza. Perdón, dice Spinoza, nada sobra en la naturaleza. Entonces, se debe a que solo conocemos parcialmente las cosas y a que ignoramos casi por completo el orden y la coherencia de toda la naturaleza y a que queremos que todo sea dirigido tal como ordena nuestra razón. Yo creo que también aquí en este texto le está echando otra puya a Descartes, o indirectamente se está refiriendo a la racionalidad de Descartes, que no, que la razón no es propiedad de un sujeto que está, vete a saber dónde, en un alma inmaterial, que no, que las cosas no se conocen ni se juzgan únicamente en función de la razón humana, ni debe ser así, sino porque la razón humana, el ser humano como tal es una partícula y su razón, entonces, como dice ahí, es parcial. O sea, somos seres parciales, finitos, y por tanto nuestra razón no puede ser absoluta. Nuestra razón propia no puede ser absoluta, sino que más bien tenemos que tratar de comprender las razones que tiene la naturaleza por las cuales algo existe o lo hace existir así tal como es la naturaleza. Entonces dice después la realidad, sin embargo, es que aquello que la razón dictamina que es malo no es tal respecto al orden de las leyes de toda la naturaleza, sino tan solo de la nuestra. Es decir, nosotros sí somos seres racionales, pero somos seres racionales en la medida en la que somos finitos y parciales. Por tanto, nuestra racionalidad no es total, sino que es solo una parte dentro de la racionalidad de toda la naturaleza.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para conocer el mundo, para conocerse a sí mismo, para conocer también su política? Pues es abrir esa parcialidad, tratar de abrirla y comprender nuevas razones que nos proporciona la naturaleza, no encerrarnos únicamente en la estructura de nuestra racionalidad, sino tratar de modificarla, ampliarla, transformarla, ¿no? Es aquí entonces donde Spinoza realmente está desconfiando de ese alma racional de Descartes que lo puede dominar todo, que lo puede explicar todo. ¿No? Por eso digo, frente a lo que sería la racionalidad instrumental, no solo de Descartes, sino de Francis Bacon, por ejemplo, Spinoza está configurando, conceptualizando una racionalidad mucho más amable con la naturaleza. Por eso este fragmento de texto lo considero, o lo consideré en su momento casi un antecedente de todo ecologismo, de todo medioambientalismo, ¿no? Es una racionalidad del ser humano que es parcial y que tiene que adecuarse a otras razones que proporciona la naturaleza. Que las cosas en la naturaleza no son en sí mismas mera casualidad, sino que son causas que tienen una racionalidad detrás. Aunque muchas veces nos parece que la naturaleza actúa irracionalmente o le atribuimos una irracionalidad, ese no es realmente un criterio a seguir. Entonces, bueno, cuando Spinoza concibe la formación del Estado, pues también hace algo parecido y se contrapone aquí a la idea también de Hobbes. Dice, el derecho del Estado o supremas potestades no es sino el mismo derecho natural, el cual viene determinado por el poder no de cada uno, sino de la multitud que se comporta como guiada por una sola mente. Y aquí está el problema de la filosofía política moderna. Tenemos que formar una multitud y ese poder de la multitud se traslada, se transfiere a unas instituciones. Bueno, Spinoza es uno de los teóricos de la democracia, hay que decirlo. Y Spinoza, como sistema, prefiere la democracia antes que un autoritarismo o antes que una oligarquía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La multitud transfiere los poderes a unas instituciones. Estas instituciones actúan como si fuera la mente de esa multitud. Pero claro, en el momento en el que esta mente traiciona lo que son los designios por los que la multitud ha formado un Estado, se tiene que disolver esa unión y volverse a refundar. Porque dice Spinoza, a ver, no es que por interés hayamos creado el Estado y hayamos depositado todo nuestro poder en él. No, la multitud, en cuanto a reunión de cuerpos, sigue albergando un poder. Siempre alberga un poder. Lo que sucede es que provisionalmente se le transfieren ciertos derechos a esas instituciones. Y aquí Spinoza obviamente se contrapone a Hobbes porque no es que hayamos perdido nuestro poder, no es que nos hayamos quedado vaciados de nuestro poder natural. No, todo cuerpo siempre va a tener un poder natural y siempre va a tener un derecho natural. Lo que ocurre es que la manera de regularlo de una mejor forma es a través de las instituciones. No nos reunimos por internet y por interés, sino que Spinoza considera que tenemos un conato interno, que es lo que hace que cada ser humano persevere en su ser, que cada ser humano persevera en la existencia, en virtud de ese conato natural, que es el que realmente nos invita a decir, bueno, tienes que comer, alimentarte para sobrevivir, tienes que ser cordial con los otros, unirte en sociedad para sobrevivir, porque si te quedas en la intemperie, vas a ser devorado por las fieras. Por eso tienes que vivir en sociedad y es lo mejor para tu vida y para tu supervivencia, para perseverar en el ser. Entonces, la sociedad, en el caso de Spinoza, realmente emerge como parte de la naturaleza, igualmente. Al igual que puede crecer un árbol, emerge de la sociedad, porque la mejor manera en la que los seres humanos pueden perseverar en su ser es formando, a través de la multitud, una sociedad estructurada, un Estado. De nuevo, es una manera más naturalista, ¿no? Y más amable también con la naturaleza de ver la cuestión.
él no llama al Estado, como dice Hobbes, cuerpo artificial. Él no considera que el Estado, las instituciones, sean agrupaciones sociales que en sí compongan cuerpos artificiales, sino que son una sucesión de la propia naturaleza humana. Las instituciones se forman, las constituciones se hacen y los estados se componen porque es parte del conato mediante la cual la naturaleza humana persevera en su ser. Claro, aquí está el gran problema de la filosofía política. Tenemos que confiar y transferirle a las instituciones parte de nuestros poderes o parte de nuestros derechos. Y Spinoza, por cierto, Spinoza sí considera que cuando las instituciones no cumplen con las multitudes tienen derecho a rebelarse, a, digamos, tirar abajo al gobernante o gobernantes que no están velando por ese conatus, que no están velando por esa perseverancia en la existencia de la multitud, ¿no? Porque en el momento en el que un gobernante mata descaradamente, en el momento en el que un gobernante introduce o mata de hambre a sus multitudes o las introduce en graves problemas o no les provee los recursos necesarios para que la sociedad pueda crecer, entonces ese gobernante no está cumpliendo los designios iniciales por los cuales la multitud transfirió su poder. Por ende, ese poder tiene que volver a la multitud y tiene que haber un proceso de reconstrucción, reconstitución del Estado. Aquí, bueno, esto lo marca muy bien en La sociedad de los afectos, por un estructuralismo de las pasiones, el autor Frederick Lordon, que es el que vengo leyendo últimamente más. Y bueno, no lo mencioné en mi tesis como tal, pero vi esta cita de aquí que yo quería remarcar, pues para ya dejar enmarcado a Spinoza y para a partir de aquí poder abrir la sesión de preguntas y el debate. A ver, les leo. Dice Lordon, ya que habrá mucho tiempo para explicar que las instituciones y las estructuras son en alguna medida cristalizaciones de lo que Spinoza llama la potencia de la multitud. La potencia de la multitud la entiendo como el poder natural de los cuerpos agrupados, de los cuerpos unidos. Una idea que él elabora primero a propósito de la institución por excelencia, quizás la madre de todas las instituciones, el Estado, ¿no? Para que haya instituciones tiene que haber primero un Estado. Todas las instituciones se estructuran en torno a un Estado en Spinoza. La idea espinosista del Estado es que la potencia estatal, que parece aplastante y sobre todo exterior a cada uno, solo proviene en último análisis de nosotros. Es nuestra potencia de multitud, pero compuesta, aliada de una manera que nos la hace irreconocible, que el soberano capta para volverla contra nosotros como una potencia de reinar. Y aquí está entonces el gran problema, no solo de la filosofía política moderna, sino de la filosofía política en general, ¿no? Cómo ese poder enajenado desde la multitud, desde los cuerpos naturales, terminan desfigurándose dentro de lo que son los procesos institucionales y la manera en la que el poder natural se desfigura dentro del Estado, de tal manera que pierde nuestro reconocimiento. Las instituciones son legítimas porque las multitudes lo permiten, no al contrario, dirá Spinoza. Por ende, lo que hace el Estado, lo que hace el poder, es tratar de que ese poder que albergan, que le ha cedido, que le ha permitido a la multitud, sea irreconocible para las multitudes, de tal manera que no lo pueden volver a reclamar para sí, de tal manera que no pueden las multitudes exigir una reconstrucción o una reconstitución del propio Estado en función de una nueva adecuación a las condiciones sociales, a las condiciones materiales y a las condiciones que nos impone la naturaleza y el medio ambiente. Porque el Estado o el poder estatal o los poderes que han sido enajenados de las multitudes han desfigurado ese poder natural que parte de los cuerpos, pero no como cuerpos individuales, sino como cuerpos agrupados en multitud, porque, según dice Spinoza, ¿no? El ser humano es social por naturaleza.
y en virtud de la supervivencia de todos, tenemos que vivir en sociedad, es decir, tenemos que vivir como multitudes, como cuerpos agrupados. Y las instituciones que funcionan como la mente de este cuerpo son realmente poderes elaborados, creados para que contribuyan a perseverar en nuestra existencia. El gran problema está en que finalmente esos poderes se han alejado tanto de las multitudes que han hecho irreconocible el origen del poder que tienen, ¿no? Y aquí es donde estaría orbitando esa contraposición entre lo que es el cuerpo originario del poder, o sea, perdón, sí, la inmanencia originaria del poder que emerge de las multitudes y la transfiguración de este poder canalizada a través de instituciones estatales y de otras instituciones globales, bueno, pues como puede ser el mercado, el mercado neoliberal también, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, esto era lo que, como yo quería terminar, como inspiró Spinoza también parte de lo que es el argumentario de la tesis, cómo llegué a esta idea de Spinoza, cómo, bueno, pues finalmente considero, ¿no?, que la labor filosófica en relación con el estudio del cuerpo consiste en desentramar y poder averiguar cómo opera ese poder originario que radica en los cuerpos y que lamentablemente no tuve en cuenta desde el principio, pero que redescubrí después con lecturas y con autores que me ayudaron a regresar a él. Y mucho le debo a Nietzsche, a Marx, a los autores que hablan sobre Nietzsche y Marx, y por supuesto, como digo, el que salvó mi visión del siglo XVII, Spinoza, y cómo, bueno, pues actualmente sigo reflexionando también sobre la cuestión a través del tratamiento filosófico que hace Spinoza de las multitudes. Y a partir de aquí, Gracias, gracias Alejandro por tu exposición. Ahora abrimos una serie de preguntas o un espacio para preguntas. Tenemos 3 preguntas que han sido formuladas por Marcelo Santillán, si tú puedes verlo en el chat, también por Pablo Meriguet y también por Pablo. No sé si los puedes ver o si te sí, sí las parece, veo. doy lectura. Ah, ya. Entonces, en ese orden, si puedes responder, por favor. Vale, vale. Empezamos por Pablo, ¿no? Ujú. Vale, Pablo, la De, diferencia, sí. La diferencia entre la estrategia de dominación incorpórea y corpórea se da en razón a una distinción subjetiva-objetiva, tal como la diferencia que hace Gramsci entre la dominación espiritual de la vida, nivel subjetivo, y la dominación por la fuerza, nivel objetivo. Esto, o sea, la dominación por la fuerza estaría en el nivel objetivo, ¿no? Dice. Y la dominación espiritual de la vida, nivel subjetivo. De Gramsci tengo la desgracia de haber leído solo un fragmento, pero sí que estoy detrás de ese libro que escribe sobre la multitud. Creo que sí que es Gramsci, no, es otro autor, ahora mismo no recuerdo, pero sí, algo tengo entendido sobre Gramsci. La verdad es que no tengo la fortuna de haber leído mucho sobre este autor, pero bueno, si quiere tomar la cámara y explicarme un poco mejor la comparación o la analogía que pretende hacer, yo preferiría. ya. En todo caso, pasemos a la segunda pregunta de Pablo Meriguet. Está ahí, más abajito. Una pregunta, ¿a qué se debe que una parte del movimiento feminismo actual hable del cuerpo en términos políticos? Es decir, cómo el sujeto primordial de su lucha política se entronca esa decisión con la discusión filosófica que ha comentado en esta charla o, por el contrario, existe una suerte de ruptura con dicha discusión filosófica. Si es esto segundo, ¿es que se diferencia? No, perdón, ¿en qué se diferencia? Bueno, realmente lo que podríamos considerar hoy en día las reivindicaciones feministas y la revuelta feminista sí que es un movimiento de reivindicación desde el cuerpo, de reivindicación de un poder natural que tiene el cuerpo de las mujeres y que la tradición patriarcal le ha despojado, ¿no? Entonces, obviamente, este poder originario del cuerpo siempre se recurre a él como una suerte de resistencia. Pero un problema que yo me planteo en la tesis, nosotros podemos ejercer o podemos operar con el cuerpo como ente de resistencia,
Bien, pero no olvidemos que el cuerpo resistente es un cuerpo que antes ha sido dominado. Es decir, es un cuerpo que ya ha pasado por esa desfiguración primera y primigenia. Por tanto, el cuerpo del resistente no es más que el cuerpo desconfigurado de las estrategias de dominación, pero que ahora quiere recuperar un poder del que se ha visto privado. Entonces, de ahí que yo metodológicamente considerara que lo primero que hay que rescatar es el poder originario para luego poder comprender la resistencia. Entonces, claro, decimos, bueno, las reivindicaciones feministas toman al cuerpo de la mujer como central. Bueno, es que el cuerpo de la mujer tradicionalmente ha sido un cuerpo dominado, o como diría Foucault, ha sido uno de los cuerpos docilizados. Lo que sucede es que tenemos que redescubrir el poder originario que reside en todos los cuerpos, tanto femeninos, masculinos, como trans, o como queramos considerarlos, para poder ver estas reivindicaciones del cuerpo femenino, cuál es su fundamento primero, ¿no? O sea, no solo hablar desde el cuerpo desfigurado por la tradición y tratar de rehabilitarlo, sino que siempre hay que volver a ese poder original que tienen los cuerpos y que la tradición ha tratado de velar, ha tratado de obviar o simplemente, bueno, pues ha tratado de no tenerlo en consideración, no tenerlo en cuenta o simplemente aplacarlo. Esa es Eh, mi idea. ya, Marcelo Santillán pregunta, ¿podría explicar con mayor profundidad esa concepción espinosista del Estado como transferencia de los poderes, considerando que Spinoza es un filósofo inmanentista? Exactamente, exactamente. Es un filósofo inmanentista, su filosofía como tal yo la considero así, inmanentista, naturalista. Ya digo, todos los manuales siempre lo sitúan como un racionalista, pero desde luego no es un racionalista más. Y sin embargo, como hemos podido ver antes en ese fragmento que les leí, la racionalidad de Spinoza no es la de Descartes, no es una razón totalizadora y fuera del mundo de la naturaleza, sino interna de la naturaleza. Claro, como digo, y aquí más en comparación no con Descartes, sino con Hobbes. El Estado en Spinoza no es un cuerpo artificial. El Estado en Spinoza es un cuerpo que emerge de la naturaleza en virtud del conato por el cual cada ser vivo persevera en su existencia. Además se lo dice, este conato por el que cada ser vivo, no solo los humanos, sino cada ser vivo persevera en su ser. ¿No? O sea, quiere continuar en la existencia. Por ende, el Estado no es un fenómeno estrictamente artificial, es una transferencia de los poderes que hacemos desde ese conato, que es natural. En el momento en el que el Estado se desnaturaliza, es decir, en el momento en el que el Estado va contra las propias multitudes que lo han fundado, es cuando realmente no tiene razón de ser en el mundo el Estado o las instituciones que le transfieren poder a las personas responsables de ese Estado, ¿no? Ujú. Hay dos preguntas que tienen ya que ver más sobre sobre el aspecto metodológico y esto me parece oportuno porque dentro del plan de estudios que tenemos, esta precisamente cabe este seminario dentro del área de fundamentos de investigación y metodología número 2. Dicen, y eso es lo que nos ha propuesto ahora Alejandro, un esquema de los inicios de su investigación a principios de su tesis doctoral y cómo fue cuadrando todo este proceso de investigación. Hay dos inquietudes sobre esto. La primera, que es ya mucho más operativo, es cómo levantar la bibliografía. Y la segunda es cómo escoger la literatura. Eso supone que se refiere estrictamente a tu experiencia dentro del proceso doctoral. Y también va unido a la última pregunta que realiza Leonardo González, que es qué tipo de variables propone la investigación, causales o categóricas, y cómo se podría medirlas en la realidad. Mm, Bueno, si puedes responder algo de eso. Bueno, primero en cuanto al levantamiento de la bibliografía, pues eso es biblioteca, biblioteca, internet y más internet. Así que Eh, muchas felicidades a toda la comunidad. bueno, muchas obras que hay en internet y que se pueden descargar gratuitamente.
Ahí encontré varias, pero luego también, por supuesto, biblioteca. O sea, tenía el carnet de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, el carnet de la biblioteca de la Universidad de Valladolid, luego cuando estuve en Chile también el carnet de la biblioteca de la Universidad de Chile, en fin. En las bibliotecas se encuentran libros que muchas veces no se encuentran en internet o que son libros antiguos incluso que no podemos encontrar en cualquier parte. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de estar en universidades, creo yo, con buenas bibliotecas y esto me ayudó mucho a encontrar las obras que buscaba en un principio, porque cuando uno empieza a hacer una tesis así de estas dimensiones, tiene que tener muy claro los autores que quiere trabajar y las lecturas con las que quiere trabajar. Uno no puede dispersarse en otros autores, que un autor le lleve a otro, que este le lleve a tal, y yo quise hacerlo así desde el principio, es decir, yo voy a trabajar con los autores modernos, voy a empezar en el siglo XVII con Descartes, Hobbes, Locke, luego también se añadió Spinoza, y todo lo que voy a leer sobre estos autores, porque no todo se va a basar únicamente en mi interpretación, en cómo yo interpreto los textos cuando estoy frente a los libros, no, sino que también tengo que leer sobre estos autores. Pero todos los autores que voy a escoger son contemporáneos, o sea, son de la actualidad, para poder contar con las investigaciones más actuales que se ha hecho sobre estos autores, porque si no ya es un estudio más historiográfico, ¿no? Más historiográfico documental, que no deja de ser un estudio historiográfico documental, pero que lo que pretende no es como tal, vamos a decir, establecer un manual de historia, no es un manual de historia de la filosofía, es la historia de las relaciones de dominación sobre el cuerpo y sobre la emergencia del poder inmanente a la corporalidad. Es esa historia que se ha hecho, ¿no? De las estrategias de dominación y cómo se ha tratado de ocultar el poder natural, el poder inmanente al cuerpo natural o a los cuerpos naturales. Entonces, realmente lo que yo trato de buscar, o donde yo busco, es primero leer las fuentes de los autores, las traducciones directas, siempre mejor leer las traducciones y no ponerse a traducir uno mismo. Esto me lo recomendaron porque si uno se confunde en la traducción puede dar un malentendido que echa abajo la tesis. Y lo segundo, leer lo que se ha escrito en la actualidad sobre esos autores y a partir de ahí poderse hacer un esquema general y también crear, ¿cómo decir?, unos instrumentos interpretativos que van a ser muy útiles en el desarrollo de cada fase de la tesis. También preguntaban si puedo compartir las diapositivas. Sí, después te paso las diapositivas, Santiago. ¿Y cuál era la otra pregunta? No recuerdo la otra. La otra era que planteaba Leonardo González, ¿qué tipo de variables propone la investigación? Si son causales, categóricas y cómo medirlas en la realidad. Categóricas y no tienen medida alguna. Quiero decir, porque no es un estudio sobre la actualidad, no es un estudio social, es un estudio documental histórico y genealógico y, bueno, también se puede hacer genealogía en ciencia social, pero esto es un estudio de filosofía teórica, no es de ciencias sociales, entonces como tal no hay una posibilidad de medidas. Si luego se quiere medir esto en la actualidad o en lo que es la política actual, pues por supuesto que tenemos muchos parámetros, ¿no? Lamentablemente el término multitud no se utiliza hoy en día. El término multitud no se utiliza. Y el de masa tampoco, ojo, el de masa es un término que proviene pues, de la tradición filosófica política. El último en utilizarlo es Ortega y Gasset, realmente, ¿no? La famosa rebelión de las masas. Pero el término masa hoy día tampoco se utiliza. Canetti, sí, Canetti lo leí y tiene un libro sobre el poder, el poder y la masa, o el poder de la masa, no recuerdo ahora el título, pero es un término desfasado en las ciencias sociales y multitudes, pues, o multitud más todavía. Entonces hoy en día no se habla de multitud, bueno, a lo mejor en algún medio de comunicación cuando hay una gran manifestación, una gran marcha, se agolpó la multitud, pero no, se suele hablar de manifestantes, de marcha. Bueno, como dice el propio Frederick Lordon, ¿no? Todo se tiende a individualizar. Ya no se habla de una multitud, en la manifestación hay una multitud, sino más bien de los manifestantes que marcharon. Entonces ves la concepción de la sociedad como una agrupación de individuos. Sigue, por tanto, aquí predominando la tradición del individualismo posesivo, entendiendo la sociedad como un conjunto atómico de individuos y no entendiendo la multitud como una entidad en sí misma.
Finalmente, Esteban García dice, ¿qué textos nos recomiendan o se recomienda para profundizar el método genealógico? Lo primero, leer el famoso texto de Foucault, Nietzsche y la genealogía. Es un textito pequeño, pero donde desde lo que es la genealogía de Nietzsche, Foucault extrae las claves fundamentales de lo que va a ser después su método genealógico. Por supuesto, leer a Nietzsche y leer no solo la genealogía de la moral, sino la propia manera en la que tiene Nietzsche de filosofar sobre los distintos elementos de la sociedad y de la vida, ¿no? Como pueden ser los prejuicios. O sea, Nietzsche no solo hace una genealogía de la moral, sino también de los propios prejuicios. Hace una genealogía, al final, de todo, ¿no? O sea, del poder. La propia filosofía de Nietzsche es en sí una gran genealogía del poder, o cuando habla del gran Estado y de la vida. Bueno, también aquí a Nietzsche le podemos considerar un antecedente de lo que es de lo que son los autores biopolíticos. Les recomiendo entonces el texto de Foucault de Nietzsche y la genealogía, leer sobre Nietzsche, al propio Nietzsche también, para comprender este nuevo método, y algún genealogista actual, Agamben también tiene alguna genealogía, pero no, sobre todo aparte a Alan Corbán. Alan Corbán, el que escribe, como les dije al principio, el que escribe El perfume o el miasma, es más bien leer cómo él aplica su método para comprender la percepción olfativa, ¿no? Y cómo el olfato no siempre ha sido lo mismo, no siempre ha sido igual. Términos como la risa